Hola, hola, buenas noches a toda la gentecita que nos mira a través de sus pantallas. Yo soy Pablo Galindo y hoy día estaré de voz de fantasma. Cada vez aquí súper orgulloso de encontrar estos nuevos talentos locales, ¿no? Y en esta ocasión tenemos la presencia de nuestra gran anfitriona del día de hoy y que le voy a dar paso a continuación, Ariana Vargas. Por favor, el micrófono es tuyo. Hola con todas y todos, bienvenidos a La Frutería, este espacio de diálogos y encuentros sobre educación sexual. En esta temporada de 4 capítulos vamos a hablar sobre los mitos acerca de la sexualidad. Durante este programa iremos conversando con profesionales de la salud y agentes sociales vinculados al área de la salud sexual y reproductiva para ir conversando sobre variados temas y llegar a un diálogo sobre cómo tener una sexualidad con menos tabús, menos miedos, más placer, más conciencia y más autocuidado.
Mi nombre es Ariana Vargas y seré su anfitriona en este espacio La Frutería, un programa producido por mi persona y por el Pablito que está aquí detrás de cámaras. También gracias al emprendimiento cultural Gara Cultura. Gracias a nuestros auspiciantes de Maje Quesitos y Ada Alimentos Deshidratados del Ahorro. Bueno, quiero contarles que nosotros el día de ayer salimos con el Pablo a hacer algunas preguntas en la calle para saber qué es lo que opina la gente acerca del tema que vamos a tratar hoy, que es la virginidad. Ahora les vamos a mostrar estos videos y lo que nos comentaron las personas. Si llego a comparar como la virginidad desde la concepción que me lleva la palabra, la virgen, es como hay algo muy construido en la sociedad, ¿no? Que es como que eres virgen porque estás reflejándote en el lado cristiano de la Virgen María. Para mí es algo como muy claro, ¿no? Pero no necesariamente tiene que referirse a esta cuestión sociológica de la virginidad que viene con un concepto arraigado a la cultura de del cristianismo, sino viene como, no sé, hay gente que lo asume también desde el lado fisiológico, que es como tienes un himen y si tienes una primera relación sexual y este himen se rompe, etcétera, pierdes tu virginidad. Sin embargo, tienes que ser muy consciente de que no existen los cuerpos iguales, sino todos los cuerpos funcionan con la misma dinámica de un himen fisiológico, porque los cuerpos son variables, ¿no? Entonces es como, hermano, puta, la virginidad no depende solamente de un concepto fisiológico, biológico o de un concepto cristiano. Es como, viejo, la virginidad es un concepto construido. Para mí es lo más claro de la vida. Es como, no sé, si quieres asumir tu virginidad desde que tienes la primera relación sexual con alguien, lo tienes ahí. Pero no te puedes encasillar en que depende solamente de un concepto cristiano que es muy cerrado, a que sea algo muy fisiológico, como que mi cuerpo sea diferente al tuyo y que reaccione igual. Hay gente que no nace con himen, hay gente que su himen es diferente, porque hay que ser claros en esto. Es como los cuerpos son diferentes. La virginidad es un concepto, hermano, y es como los conceptos se abren todo el tiempo, no es algo encasillado, no es nada cuadrado, es un concepto. Para mí es un concepto. En el colegio decían que mientras más pronto perdías la virginidad, más viril eras, y eso con los amigos. Ahora los adultos era como que ya mijito, ya se hizo hombre. Entonces... El dicho no, cuando era joven y sabía eso. ¿Y por qué no? ¿Cree que en la casa no hablaban, en la escuela no hablaban? No, nunca han hablado en la escuela, nunca ha dicho esto es así, nada. Sino que mamá decía, algo que te pase te doy duro. Entonces ese temor nunca, no se dejó tocar nada. Yo a los 35 años vacilé con el papá de mi hijo 7 años. Entonces a los 7 años que estuve con él, solo porque aquí le dijeron que yo soy casada, dije, verá, le voy a demostrar que soy niña. Y usted puede ser mi marido, mi amante, lo que sea, pero yo todavía soy niña. Y solo le demostré, y las 3 veces que le demostré, guau, seguro. La virginidad en la mujer, referencia a la mujer debe saber cuidarse, guardar el cuerpo, porque el cuerpo es sagrado. Ya, hoy en día, como digo, las mujeres deben, como digo, prácticamente saber valorar lo que tienen, ya todo el cuerpo que Dios les ha brindado, saber cuidar y guardarle en honra, saber cuidarle con honra, ya, tener valores, principios, ya, saber, como le digo, vestirse honestamente, ya, no en una forma desagradable, tentando a los hombres, ya, y provocando a los demás a pecar prácticamente, ya, para que tengan, como se dice, una especie de deseo y de morbosidad. Ya eso no sirve ya en una mujer. La mujer es, como digo, prácticamente a imagen y semejanza de Dios es hecha la mujer. Por cuanto debe cuidarse y valorarse en toda área de su vida, saber cuidarse la mujer. Ya. Yo como hombre prácticamente le digo, veo una mujer deshonesta, no me agrada, no me gusta, porque veo que le falta valores,
ya está provocando, se viste de una forma desagradable. Pero cuando veo una mujer que se valora, prácticamente le veo bien vestidita, que sabe guardarse, uno hasta admira. Uno dice, bueno, ¿quiénes serán los padres? Los padres tienen que ser unas buenas personas que le han guiado con valores. Ya. ¿Qué tal esas opiniones? ¿Se identifican? Tal vez han escuchado en su medio, en su casa, colegio, universidad, la familia, opiniones similares. Bueno, el día de hoy nos acompaña Valerie Illescas, psicóloga ecuatoriana. Ay, cuidado con la luz. Vale es magíster en educación sexual. Ahora, Vale, para las personas que... Bienvenida, primero, gracias por estar aquí. Para las personas que no te conocen, cuéntanos un poco más sobre tu experiencia en el área. Hola, buenas tardes, ya casi noches, ¿no? Con todas las personas que nos miran en este primer programa y de paso les doy ahí la patadita de la buena suerte. Gracias por tener el privilegio también de ser la primera que va a hablar en este programa, que me parece súper interesante. También les mencionaba que yo cuando llegué y vi la idea dije que es una idea maravillosa, que yo he tenido también mucha intención, ganas de hacer algo así, ¿no? Y cuán necesario y lindísimo, me parece, así que les felicito. Bueno, con respecto al tema de la educación sexual, pues empecé, como bien dijiste, mis estudios. Hice ahí un posgrado en la Universidad de Cuenca, que tuvo una duración de 2 años, toda una experiencia también lindísima. Fue una preparación también mucho desde lo experiencial, mucho desde la vivencia, ¿no? También un poco desde mirarnos internamente cómo llegamos los maestrantes a esta preparación. Entonces, aparte de la experiencia con las personas, fue una experiencia personal primeramente, como para ir revisando qué pasa con nosotros mismos en torno a la sexualidad, a la construcción de la sexualidad. Y posterior a esto, pues he tenido experiencia en trabajar tanto en acompañamientos terapéuticos, ahí cara a cara individualmente, y también con grupos de estudiantes, un poco hablando de temas de género, hablando de temas de acoso, por ejemplo, de educación sexual en niñez también. También he guiado grupos de adolescentes, guiando y dando unos días, horas y energía a toda la reeducación de la sexualidad, porque pensamos que ya hacemos educación sexual. Sin embargo, la educación sexual dentro del Ecuador y dentro de nuestro contexto tiene un enfoque totalmente reduccionista, ¿no? Si no es el ámbito biológico, es el ámbito del riesgo. Entonces, bueno, se hace reeducación sexual con adolescentes, con papás, mamás, cuidadores en general. Entonces, bueno, ahí he ido como involucrándome un poco en todo lo que es el ámbito de la sexualidad, con niños, niñas, adolescentes y adultos también. Qué lindo, Vale. Sí, me imagino que es toda una experiencia de reaprender primero, o sea, mientras estabas en tu máster, y ser consciente también de las propias emociones, sentimientos, la forma en que uno ha vivenciado su propia sexualidad. Y es un ejercicio lindo, me imagino, igual, el reaprender. Sí. Bueno, quiero mencionar también que Vale es artista. me encanta eso, porque creo que todos tenemos por ahí nuestro otro lado. Yo comparto eso con Vale, pues a mí también me gusta la música, ando por ahí con mis cosas. Ahora, bueno, como les comentaba, el tema de hoy es sobre la virginidad, pero quisiera preguntarle a Vale algo muy importante, y es ¿por qué nos cuesta tanto hablar de sexo? Bueno, yo creo que, no creo, estoy segura que todas las personas nos construimos a través del lenguaje. Los seres humanos, o sea, nos construimos, nos significamos, nos resignificamos a través de la palabra, a través del verbo, como lo dicen, ¿no? Entonces, llegó un momento histórico en donde, claro, entra toda la cuestión. No voy a poner
como, no lo voy a categorizar como algo malo, totalmente negativo. Sin embargo, sí tuvo un gran impacto y una gran influencia todo el tema de la religión en los contextos culturales, ¿no? Porque si bien es cierto, por ejemplo, antes de la conquista, la población vivía su sexualidad e inclusive se miraban los cuerpos desnudos de una manera muy natural, ¿no? Muy libre, natural, desde la belleza, ¿no? Entonces empieza a llegar un momento en donde nos brindan nueva información, ¿sí? Que bueno, en psicología lo llamamos los introyectos. Entonces empezamos a recibir nueva información de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que se debe hablar, de lo que no se debe hablar, porque lo uno es malo, porque lo otro es bueno, porque esto te hace bien y esto ya no tanto, y así debe ser y así ya no debe ser. Entonces, claro, empezamos a formar conceptos y a tener significados de ciertas prácticas en donde nos dijeron que está mal, en donde nos dijeron que ese tema no va con el ser humano, o es algo que no se debe hablar, que no se debe publicar, que no debe ser como expuesto. Entonces, uno de los factores por los que nos cuesta hablar de sexualidad y de sexo específicamente es por una cuestión de lo que nos dijeron que es y lo que nos dijeron que se debe hablar y que ya no. Entonces vienen ya todos los conceptos e inclusive aparte de algo que nos dijeron que posiblemente no era tan complejo, a lo largo de la historia vienen y empezamos a poner como más sombra y más basura, voy a ponerlo como un nombre, en toda esta palabra y más que nada en esta práctica. Uh-huh. Entonces, sin reconocer que la sexualidad, o sea, si es que somos así por una inteligencia universal que nos dice así como somos, y si es que el placer está dentro del ser humano, justamente eso, ¿no? Sin reconocer que el cuerpo es capaz y tiene la posibilidad de sentir placer, y que si somos capaces de sentir placer tanto al comer, al dormir, al darnos un baño, a sentir en la piel, ¿por qué vamos a sentir culpa también de sentir placer o de sentir estas sensaciones de las cuales somos los seres humanos capaces de sentir? Entonces, es uno de los factores, ¿no? Es uno de los factores que a lo largo de la historia se viene como ahí, como diciendo esto sí y esto no, que generalmente son los introyectos. Todas las personas tenemos introyectos, que son estas cuestiones del exterior que nos dijeron es así. Entonces, de ahí se va desarrollando ya un propio concepto. Claro, y aparte, o sea, más que no hablamos de sexo, podemos hablar mucho de sexo, pero hablamos mal. Desde el chiste, desde la broma o desde el morbo, poniéndoles miles de nombres a nuestros órganos. Por ejemplo, la ceja es la ceja no tiene ningún otro nombre, pero póngase a pensar cuántos nombres tenemos para los senos. Las chichis, las boobies, las no sé qué, y pónganse a pensar igual en los otros nombres que le ponemos a la vulva, al pene, los testículos. ¿Por qué? O sea, si fuera algo fácil de mencionarlo, lo llamaríamos como es, por su nombre, ¿no es cierto? Pero está esto que me dices tú, la vergüenza, la culpa. Y pues, bueno, en este programa estamos aquí justamente para irnos despojando de estas cosas, hablar de estos temas con naturalidad, normalizar la sexualidad. Y pues ahora con el tema de la virginidad hay un montón de mitos al respecto, pero hay, como tú lo dices, se llegan a convertir en introyectos que lo tomamos ya como verdades absolutas. Uno de ellos es que el himen define la virginidad. ¿Qué opinas tú de esto? Y con esto te llevo a la pregunta de ¿qué es tener sexo? Ya, buenísimo. Es súper amplio, pero bueno, vamos a ir desmenuzando todo. Primero, el término virginidad no existe. O sea, existe simbólicamente y dentro de un lenguaje
un lenguaje cultural, ¿no? Que le pusimos así como este acto de haber tenido o de no haber tenido relaciones sexuales vaginales, específicamente. Entonces, bueno, aquí se habla de ciencia, entonces para nosotros, nosotras, las científicas, no hablo como un tema de ego de las científicas, sino hablamos de la sexualidad y abordamos la educación sexual desde la ciencia, ¿sí? Más allá de lo que yo como Valeria crea o no crea, es importante investigar y me ha tocado también sentarme, decir, bueno, yo creo esto, pero voy a investigar, voy a ver de qué se trata, es real, no es real, qué pasa, ¿no? Y de ahí también ir deconstruyendo lo que para mí han sido muchos conceptos y muchas ideas con las que crecí también. Entonces, en primer lugar, dentro de la ciencia no existe el concepto de virginidad, ¿sí? Entonces, vamos a empezar desde ahí, por un lado. Por otro lado, esta cuestión que te digo que la virginidad se lo ve solamente como el hecho de haber tenido penetración vaginal. Entonces, aunque tú no lo creas, yo me he encontrado con muchos casos que con esta idea, ¿no? de cuidado, de yo tengo que llegar virgen al matrimonio o no puedo perder mi virginidad, etcétera, etcétera, empiezan a tener prácticas sexuales de otra forma. Y sí, me dijeron que puedo hablar libremente aquí. Entonces, por ejemplo, analmente, o por ejemplo sexo oral, por ejemplo, bueno, otras prácticas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Preguntémonos, o sea, ¿qué es lo que pasa con esta idea de, bueno, voy a llegar virgen al matrimonio y la virginidad es solamente el hecho de tener todavía himen para mi primera relación sexual dentro del matrimonio? Entonces, claro, como se trata de esto, entonces voy a otras prácticas que como seres humanos son naturales, que dentro de una relación de dos personas, entre dos personas, se da, ¿sí? Entonces, empecemos por ahí, ¿sí? Entonces, por un lado. Por otro lado, este tema del himen que tú mencionabas, sí, o sea, cada cuerpo es distinto, cada anatomía de la mujer es distinta y sucede que hay himen, hay diversos tipos de himen, ¿no? Que son más elásticos, que son menos elásticos, hay mujeres que tienen, o sea, que tenemos diferentes formas de sentir y de tener es una membrana que tenemos dentro de la vagina. Entonces, ¿qué pasa también con las personas, por ejemplo, que claro, dentro de toda su vivencia de la sexualidad, guardaron ese momento de su primera relación sexual para tenerlo con la persona que ellos hayan elegido? ¿Y qué pasa cuando no hay, por ejemplo, un sangrado? Se ha visto que muchas mujeres, o que muchos hombres, mejor dicho, en ese momento les han dicho, ¿qué pasa? Tú no has sido virgen, me dijiste que lo eras, que yo era tu primera persona, tu primera relación sexual. Temas de violencia, ¿no? Cómo se empieza aquí a generar primero desde la exigencia de que la mujer debe ser virgen, ¿no? La posición también. Exacto, claro. Y justamente es todo un camino de cómo quieren tener posesión, control y control sobre el cuerpo de la mujer. Que ya viene todo un tema también que lo podemos anclar a la cuestión del género, con enfoque de género, digamos, hablar de sexualidad con enfoque de género específicamente. Entonces, es una cuestión de la mujer tiene que ser casta y pura, ¿no? Entonces viene nosotros lo llamamos un modelo marianista. Entonces, el modelo marianista es este estereotipo de María, la mamá de Jesús, la mamá virgen, claro, que claro, históricamente hay mucho también que podríamos de ahí conversar. Entonces, ¿qué pasa con este modelo marianista? Marianista igual Virgen María, entonces es justamente la virginidad, ¿no? Es de la castidad, de la pureza, de lo bonito, del amor, de la ternura, que sí, tenemos hombres y mujeres tenemos nuestras polaridades, ¿no? Sin embargo, se especifica con este modelo de la castidad y pureza, entonces, y con el modelo como abrazado por la religión. Entonces, el término de virginidad viene dado por la religión.
Entonces, por ahí. Yo estaba así investigando un poco, viendo videos más que nada en YouTube, porque ahí encuentras de todo. Y me sorprendió ver videos de igual de profesionales, de psicólogas, de ginecólogas, que te decían, el himen es así, o sea, tiene forma de media luna, pero es así, diciéndote una verdad absoluta, como que el himen es así, y dejando totalmente de lado lo que tú has mencionado y lo cual está demostrado, que es que el himen tiene múltiples formas. Hay personas que a veces nacen incluso sin himen. Uh-huh. Y es sorprendente, o sea, la información que se puede encontrar y la mala información, la información falsa que se puede encontrar. Y pues también para eso es este espacio, para desmitificar todo eso y pues invitar a la gente a no quedarse con una sola cosa. Como les digo, en estos videos que yo encontré eran psicólogas, eran ginecólogas, y uno diría, pues es un profesional, voy a confiar en su palabra, pero no nos quedemos con eso, averigüemos más, busquemos otras fuentes para tener un abanico más amplio de opciones. Uh-huh. Lo que mencionabas tú hace un rato sobre el sangrado, también en algunos países, sobre todo, bueno, fuera de nuestro continente, más que nada en Medio Oriente, hay ciertas prácticas de igual súper violentas de revisión, de comprobación con un sacerdote, con algún tipo de autoridad religiosa o política dentro de la comunidad para ver si la mujer es virgen. Y si no lo es, o sea, y esta virginidad determinada por el himen, si no se encuentra un himen perfecto, la mujer puede llegar hasta ser condenada a cárcel, a muerte, a ser apedrada, a cosas inimaginables. Y pues aquí, aunque ese tipo de cosas no pasan, seguimos todavía con muchos vacíos, con muchos miedos. Nos enfrentamos a estas situaciones que tú comentaste, como de que la persona te diga, oye, ¿qué pasó? No has sido virgen, no te creo, estuviste con alguien antes, y todo ese drama. Uh-huh. Otro de los mitos que hay bastante, tú que trabajaste bastante con adolescentes, se te debe hacer bien conocido y escuchado, y es que te va a doler muchísimo la primera vez y que vas a sangrar. Ahora, quisiera que me hables de esto, del dolor, porque mediante, o sea, la investigación, igual con todo el tema de la estimulación y los juegos previos, sabemos que a veces ese dolor no es tanto inherente a la primera vez, sino tal vez a la falta de estimulación. ¿Qué dices tú? Sí, bueno, también va a depender mucho de la mujer, del cuerpo, y sí también de la pareja sexual. Ojo, no estoy poniendo responsabilidad a la una parte o a la otra parte, o que tú eres más responsable por ser el hombre y que no, para nada. Entonces sí va a depender mucho del cuerpo, y lo que tú dices, Ariana, es muy real, que también sucede. Todo es una cadena, es una cadena. A ver, primero que quería también hablar un poquito de esto, de que no se habla, o se habla muy poco, de la virginidad en hombres, uh-huh. ¿Sí? Por un lado. Entonces, claro, los hombres, ¿qué pasa aquí? Una contradicción súper fuerte, no sé si contradicción, pero una contraposición, mejor dicho, en donde el hombre se apresura para tener ya su primera relación sexual, para justamente, porque por medio de la sexualidad o por medio de su órgano se demuestra, entre comillas, qué tan hombres son, o si son más hombres o si son menos hombres. Entonces esto es un tema de masculinidad súper importante, que también lo podrían tocar en otro programa. Entonces, claro, hay este apuro de ya ahora, o sea, ¿qué pasa? Que ya tengo mi edad y soy el único de mi jorga, o sea, el único entre comillas de mi jorga, porque aparte, ¿quién sabe? Entonces me apuro, tengo la presión, la exigencia y demás, para demostrar que soy hombre o que soy más hombre. Y por el otro lado, existe esta exigencia de la virginidad impuesta a la mujer, en donde más bien me tengo que esperar por todo esto que ya hablamos del rol de castidad. Entonces me espero, ¿no? Me espero y más bien como que estoy ahí a la espera, ¿no? En el mejor, bueno, no en el mejor de casos, en el mejor de los casos no estoy a la espera, pero sucede que sí nos quedamos ahí. Entonces,
ahora, en la actualidad, ya ha habido un poco, o sea, como que se va así rompiendo o se va como mermando este deseo, ¿no? Como que se va reeducando, se va mermando y ya pasa, en cambio, que la mujer también ya, o sea, quiere, necesita y está en su libre derecho de iniciar su vida sexual de una manera natural. Entonces, a lo que voy con todo esta introducción es que sí es importante como tener como puntos importantes con respecto a esto del, por ejemplo, la primera vez, que pasamos un poco de la virginidad a la primera vez. Entonces sí va a depender de cómo esté o cómo sea esta primera vez, porque sin romantizar el proceso, sin querer poner como el tema de la entrega, de la prueba de amor y demás, que para nada, o sea, no queremos hablar de eso, pero sí queremos hablar de un bienestar personal y de un momento en donde la sexualidad se vuelva algo que en donde se disfrute. Entonces, por eso decía que es como una cadena. Entonces, si es que tal vez estoy como una presión de que en un lado ya quiero, yo también ya quiero y encuentro y veo y el primero y qué sé yo, entonces, bueno, si es que fue una cuestión de que le conocí esa noche y en ese momento se dio, sin embargo, hablo mucho de, más allá de las condiciones, que se vea el bienestar de las personas, de ambas partes. Consentimiento. Exacto, con el consentimiento. Y de ahí sí llega este tema que tú hablabas, de que depende de que si duele más o duele menos. Eso ya es cuestión de la persona y también de cuánta comodidad, de cuánto consentimiento, de cuánto bienestar, de cuánto deseo, de cuánta libertad tenga para que pueda ser un momento bueno, para que pueda ser un momento disfrutado, porque la sexualidad es eso, la sexualidad es disfrutar, la sexualidad se tiene como que cambiar la forma de ver como algo más de libertad, de bienestar, de disfrute, de placer, algo bonito, algo que nos genere un bienestar. Entonces, es como el comer, o sea, claro, es una necesidad básica, ajá, exacto, natural. Cuando yo tengo hambrecita y me como, me pido mi plato favorito, o sea, disfruto, lo hago muy bien, sin entrar en cuestiones de trastornos de alimentación ni nada de eso, sino más que nada es un momento de disfrutar. Ajá, sí, pues de eso se trata. Y creo que todos estos mitos y estas ideas más bien nos están truncando ese disfrutar de una manera plena nuestra sexualidad. Otro mito que me acuerdo incluso yo haberlo escuchado cuando era adolescente era que no te puedes embarazar la primera vez. Y ya, bueno, hablamos de la primera vez de sexo penetrativo, vaginal. ¿Tú crees que, bueno, tú que has seguido trabajando con adolescentes, que este mito sigue en pie de que no te puedes embarazar la primera vez? Sí, este y un montón de otros mitos siguen en pie. Oye, yo he escuchado unas cosas así, pero preocupantes y al mismo tiempo chistosas, ¿Cómo ¿no? qué? Porque uno dice, ¿qué pasó? Por ejemplo, como que es cierto, profe, bueno, algunos me dicen profe, o es cierto que si después de una relación sexual y tú saltas muchas veces seguidas, o sea, acabaste de tener una penetración, una eyaculación interna y te pones a saltar, no va a pasar nada. Sí, entonces es como que no, así pasa. Entonces, sí hay mucha desinformación o esta cuestión de en la primera vez no hay riesgo. Entonces hay que partir de que todos los cuerpos son distintos y que claro, o sea, una información científica ha habido un montón de veces. Por ejemplo, en el tema de no quiero entrar mucho en este tema porque aparte es doloroso e indignante, el tema de las violaciones, por ejemplo. Entonces sucede que si la niña o la mujer ha sido violada una sola vez, ha habido casos de embarazo. Entonces es totalmente un mito. Este tema y otros más en cuanto a las relaciones sexuales. Igual el uso de la protección, por ejemplo. Cuántos mitos, inclusive en adultos, no hablamos solamente de adolescentes, sino en adultos, cuántos mitos existen alrededor del preservativo, ¿sí? E inclusive cuántas, entre hombres y mujeres, ¿no? Sucede esto de que no usemos preservativo porque se siente diferente, por ejemplo.
sí, se siente diferente, pero no es que existe una diferencia abismal por un lado y por otro lado el tema de los riesgos, ¿no? O esta cuestión del para qué vamos a usar, qué pasa, o con cuántos más estás, o etcétera, etcétera. O sea, hay una construcción interna, sí, pero yo hablo mucho cuando hablo de temas de género, machismo y sistema patriarcal. Es un tema que lo llevamos en la sangre y va a costar, pero es necesario irlo reestructurando, ¿no? Irlo como desmenuzando, como digo, y preguntarnos, porque claro, ahorita estamos hablando de la virginidad y podemos hablar de que, claro, es un término religioso, hablamos un poco de la libertad de ejercer nuestra sexualidad como mujeres, hablamos del tema de los introyectos, es decir, de toda la información que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, van a seguir habiendo personas en donde digan, pero es que así es. Pero es que no hay nada claro, que hacer. El tema de la sexualidad tiene que ser guardada o esperada o vista sí, pues guardada más que nada para solo esa persona y demás. Pero es súper importante que, o sea, las personas que nos van escuchando, que nos hagamos estas preguntas así, súper más adentro de solamente lo que escuchamos o lo que nos dijeron. E inclusive ver desde dónde viene, ¿no? Hay un libro muy chévere que les recomiendo a hombres y mujeres. Para las mujeres se llaman Las diosas de cada mujer. No sé si han escuchado, y para los hombres hay en cambio los dioses de cada hombre. Entonces, en Las diosas de cada mujer, esta psicoanalista, psicóloga feminista, ella habla y hace un resumen de las diosas del Olimpo que existieron, ¿no? Entonces, claro, están las diosas vulnerables, ¿sí? Están las diosas, se me va el nombre, y las diosas vírgenes. Entonces, aunque ustedes no lo crean, las diosas vírgenes las relaciona con aquellas mujeres que tienen más poder sobre ellas mismas, porque no fueron tocadas, no fueron invadidas, no fueron truncadas, por así decirlo, no fueron tal vez dañadas emocionalmente por un sistema o por un sistema patriarcal o por el hombre, digamos, ¿sí? Entonces, me encanta cómo se da la vuelta el concepto de virginidad a esta posibilidad de decir, yo estoy bien, yo soy feliz, yo soy libre de elegir. Por ejemplo, las diosas vírgenes, ojalá no me olvide, son Artemisa, Atenea y Hestia. Entonces, pueden ir a revisar, es la diosa de la luna, la otra es del arte, la otra es como son más externas, y Hestia es más interna, más de autoconocimiento, más de yo cómo estoy, yo qué quiero, yo qué necesito, ¿sí? Y yo no necesito ni ser madre, ni ser, porque hay las diosas madre, la diosa hija, que son las vulnerables, le llama esta autora. Es un libro bellísimo en donde nos devuelve de cierta forma a las mujeres esta posibilidad de identificarnos con cada una de las diosas, y no vamos a decir que la diosa madre es mala o es algo malo, o la diosa hija es algo malo, sino justamente poder reconocernos como diosas y que en cada momento de nuestra existencia, de nuestra vida, vamos a tener diferentes momentos, ¿no? Ahorita estoy como una diosa vulnerable, como mamá, que quiero que todos estén bien, etcétera, etcétera. Y para explicar un poquito más a fondo, se dice que esto lo llevamos en el inconsciente colectivo. O sea, Jung habla mucho del inconsciente colectivo, que es este inconsciente de la humanidad, en donde no nos damos cuenta, y yo mucho no puedo elegir tampoco. Yo como Valeria no puedo decir, no quiero sentirme así. Y es porque ya lo llevamos dentro de un inconsciente de evolución, digo. Entonces, a lo que iba es que, bueno, le da la vuelta a esta autora al concepto de virgen. Las diosas vírgenes fueron las diosas con más poder sobre ellas mismas, porque no fueron invadidas, no fueron tocadas, no hablo de tocadas físicamente, sino no fueron posiblemente dañadas, sí, exacto, sí, no fueron controladas de alguna forma.
Entonces, ¿cuánto también podemos darle el contenido a este término, ¿no? De virginidad? Como hasta cierto punto, voy a ponerlo como es un término religioso, no podemos negarlo. ¿Cómo podemos darle la vuelta desde este término religioso que habla de sí control del cuerpo y de la sexualidad de la mujer, a este otro término más psicoanalista o más humanista, o más desde sí, más humanista posiblemente? Que se centra en la libertad igual, de elección. Exacto, sí. Entonces, ahí les dejo también eso. Interesante, yo le noté aquí las diosas de cada mujer. Igual a las personas que nos están viendo, si les interesa, búsquenlo por ahí, nos pueden contar si lo encuentran, si lo leen. Yo lo voy a buscar. Ahora, me quedo con algo que tú dijiste hace un rato, que es también sobre todas las expectativas que hay respecto de este momento, tanto para hombres como para mujeres. Tal vez, o sea, para las mujeres, por la forma en cómo nos lo vende los medios, el marketing, las novelas, la literatura, de que este momento es mágico, es hermoso, es romántico, y llegamos a ese momento con expectativas tan altas, cuando en realidad no es tan maravilloso. Y pueden haber decepciones y sentimientos tal vez igual de culpa, de decepción. Ahora, continuando con eso, quisiera que me digas tú qué recomendaciones o qué les dijeras tú a los jóvenes que no se han iniciado todavía en su vida sexual. Por ejemplo, lo que dijimos hace un rato del consentimiento, número 1, que me parece súper importante. ¿Qué más les dirías tú? Sí, sí, el consentimiento es súper importante, y también trabajar en lo que ya habíamos hablado sobre los introyectos. Esto me parece así muy importante, porque, bueno, como inclusive experiencia propia, ¿no? Yo también crecí dentro de un sistema así machista, ¿no? En donde mi mamá me decía, cuidado, o sea, cuidado, vayas a dar tu brazo a torcer, y que los hombres solamente están hasta conseguir lo que quieren y qué es lo que quieren. Y es también un discurso súper violento con los hombres, ¿no? Porque obviamente no todos los hombres solamente quieren eso. Entonces es importantísimo ver cómo el sistema patriarcal o el machismo nos acaba o nos destruye o afecta a ambos lados, ¿no? Entonces, bueno, el momento en que, claro, yo inicio mi vida sexual, lo que tenía es culpa. Lo que tenía es culpa y tenía miedo. Entonces, culpa por un lado porque se fregó, o sea, es mi novio, no estoy casada. Por otro lado, voy al infierno. Me dijeron que no tengo que hacerlo porque no está bien. Y en tercer lugar, tenía miedo porque decía, ¿en qué momento este man se va? Porque, claro, como todo el tiempo es que están hasta conseguir esto, y cuando consiguen se van, chao, te dejan ahí. Entonces decía, ¿a qué hora se va? Entonces vivía con ese miedo constante de a qué hora se va, a qué hora se va, a qué hora me deja, a qué hora me abandona, y con una relación súper tóxica, difícil, y ya hay con miedo y dependencia y una entre paréntesis del amor romántico. Por favor, lean sobre eso. Exacto, entonces cuánto daño también estos discursos basados en lo que yo creo que es, y en lo que me dijeron, y porque mi mamá también me dijo, y porque mi abuela, y porque etcétera, etcétera, cuánto daño nos hacen en la salud mental, inclusive física y mental, ¿no? Entonces, para los chicos y chicas, pregúntense mucho qué quieren hacer, ¿sí? Entonces, yo manejo 4 así, como un cuadrito así de las necesidades, que es primero, que escriba todo lo que me dijeron que tengo y debo hacer. Uno del tema que estamos hablando es no debo tener relaciones sexuales con mi novio, ¿sí? No tengo que. Eso es algo que te dijeron. Eso es algo que vino del entorno. Eso es algo que me construyó de alguna forma, o que se me entró por algún lado de los sentidos, ¿sí? Me dijeron, los tengo y debo son los introyectos que vienen de afuera. El segundo cuadrito, el segundo paso, cuando ustedes estén yendo a tomar una decisión, pregúntense qué quieren, ¿sí? ¿En realidad quieres tener relaciones sexuales con esta persona? Entonces, o expresión social.
Exacto. ¿Quieres? Entonces se le devuelve también el poder a la persona y la responsabilidad, ¿no? Hablo de responsabilidad como me voy a hacer cargo de mi elección, ¿sí? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde dónde estoy eligiendo? ¿Desde mi miedo? ¿Desde lo que me dijeron? ¿Desde dónde? ¿Sí? Entonces, ¿qué quieres hacer? No quiero tener. Porque también cuando hablamos de virginidad, cuando hablamos del tema de la primera relación sexual, no estamos diciendo, o sea, no pasa nada, sí, no pasa nada, pero todos salgamos y estemos con todos, o sea, no se trata de eso tampoco, sino justamente desde una elección consciente. Y que puede y es válido y es legítimo decir, no quiero, ¿sí? O si quiero o no quiero, ¿sí? La tercera pregunta es, muy bien, sí quiero, ¿puedo hacerlo? Sí puedo. Buenísimo. ¿Y qué necesitas para poder hacerlo y que te lleve a la satisfacción o bienestar? Necesito, no sé, cuidarme, o necesito un espacio cómodo, necesito un espacio en donde me sienta segura o seguro, ¿sí? Entonces, estas son como las cositas o las preguntas que podemos irnos haciendo cuando tengamos que tomar una elección, y no solamente en el ámbito de la sexualidad o de la primera relación o de relaciones sexuales, sino de todos los ámbitos de la sexualidad, ¿no? Inclusive del tema del autoconcepto. Esto debo, esto no debo, a ver, esto quiero, ya, chévere, esto puedo y qué necesito. Buenazo. ¿Qué más? Esto del consentimiento que ya hablamos, del bienestar, busquen bienestar, busquen disfrutar. Leer también, ojo, esto ya hablé un poquito, no poner absolutamente toda la responsabilidad en la otra parte. Nadie es responsable de mi placer, ¿sí? Solamente tú, yo, Vale, y la otra persona es responsable de su placer, y que en esa responsabilidad o en esa autonomía, en el encuentro, comunicación. Exacto. Sí, pues mencionando inclusive qué me gusta, qué no me gusta, hasta dónde estoy cómodo, o cómoda, se puede lograr un contacto sano, ¿sí? Un contacto, un encuentro sano. Iba a decir algo más y se me fue. Espero ya acordar. Bueno, mientras te acuerdas, medio sintetizando un poco lo que dijo Vale. Consentimiento, protección, comunicación. Preguntarte por qué lo quieres hacer de verdad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué necesitas? Me parece hermoso, y tomé nota de todo porque yo no lo había visto de esa manera, porque bueno, yo no he trabajado con adolescentes, me encantaría, pero yo lo veo igual, o sea, desde mi experiencia personal, si yo hubiese tenido como que ese tipo de acercamiento o de persona, como que de confianza, que me diga ese tipo de cosas, igual hubiese tenido una experiencia mucho más plena. No digo que fue mala, pero hubiese sido mejor, realmente, hubiese sido mejor, o sea, pero hay personas que sí tienen malas experiencias, o sea, con esa primera vez, y llega a ser una cosa a veces hasta traumatizante, por el tema del dolor, de la culpa, de tantas otras cosas, y sí creo que es más en las mujeres, por esta idea de que está mal. Mientras que por el otro lado, para los hombres es este concepto de la virilidad, y de que, como dijo nuestro amigo en uno de los videos, de ya mijito, ya te hiciste hombre. Pero eso también creo que cae con mucha presión igual, o sea, con los chicos, con los hombres, lo cual también es un peso, ¿sí? Y bueno, creo que hemos tocado así un tema que da para seguir hablando un montón. Pero todas las cosas que has dicho las has ido así concretando, sintetizando, me parecen muy valiosas, y espero que igual sigas con lo que me comentabas fuera de cámaras, de los talleres y el trabajo con chicos, porque pienso que hace mucha falta. Como dijiste en un comienzo, la educación sexual aquí en nuestro medio está desde un enfoque restrictivo o preventivo, o sea, lo que te hablan en el colegio es cuidarte de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, pero nadie te habla de afectividad, de educación emocional, de las preguntas que tú mismo me dices, de qué quieres, por qué lo quieres. Y pienso que tú en tu
en lo que me contaste de tu experiencia, que igual tienes experiencia haciendo planificaciones con educación sexual. Entonces, si pudiéramos en algún momento igual trabajar en eso o que me muestres, yo estaría contenta porque, como te cuento y les cuento a todos aquí, yo me estoy adentrando en este mundo que es hermoso de la sexualidad, donde hacen falta muchas cosas y las estamos construyendo poco a poco. Ahora, bueno, que nos vamos acercando ya al final de nuestro programa, quisiera, Vale, que nos cuentes en dónde te podemos encontrar, darnos tus números de contacto, por si la gente de aquí te quiere hacer preguntas, te quiere hacer alguna consulta, cuéntanos, por favor. Chévere, sí, con mucho gusto, y abierta las redes, abierta las consultas en redes, cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier material, porque supongo que también nos ven estudiantes o profesionales, no sé. Sí, estoy en redes, en mi página de fanpage, que es un poco más la profesional, es Vale Aquí y Ahora, o si no, la personal es Vale Illescas Pazán. Entonces, cualquiera de las dos me pueden localizar, me pueden hacer cualquier consulta. Es súper importante lo que tú decías también, va de la mano el tema de la sexualidad con la educación emocional o con el trabajo personal, con el desarrollo personal, porque justamente esta posibilidad de poder decir no quiero va de la mano con un autoconcepto positivo, o con una autoestima, o con por ejemplo, un no miedo al abandono, ¿sí? Entonces, todo va de la mano, y es súper importante que nos vayamos también como ahí, preguntando y gestionando cuestiones de desarrollo personal, que va de la mano con la sexualidad. Igual sexualidad en pareja, matrimonios, el tema de la sexualidad es súper amplio. Y que sí es necesarísimo un trabajo personal también. Sí, imagínate, si tuviéramos ese enfoque de educación sexual desde la niñez, creo que todos tuvieran una vida sexual en la adultez igual mucho más plena, satisfactoria, sí. Porque cargar con todo eso algunos hasta la muerte, imagínate. Sí. Y bueno, también lo que también mencionabas, que todos los programas, las planificaciones de educación sexual, como una experiencia, por ejemplo, hemos propuesto con mi hermana, que trabajábamos antes, algunas propuestas de educación sexual para los colegios de acá, pero no hay acogida. Como que no hay, si es que hay el interés, en un principio sí, qué lindo, qué chévere, después es como que dan prioridad a otras cosas y dicen, no, vamos a dejar para después. O los padres o tal vez se oponen. con los padres de familia, exacto. Entonces, sí, pues, también dejar que la idea de la educación sexual no es enseñarles a tener relaciones sexuales, eso no se enseña, se brinda información real, científica, pero eso es una experiencia personal, o sea, el desarrollo y la evolución de la sexualidad es personal. Y es personal también en dependencia de cómo se manejen todos estos aspectos de ideas preconcebidas, de mitos, de trabajo personal, de emociones y todo. Entonces, si es que yo personalmente, con mis introyectos o con mi evolución emocional estoy bien, mi experiencia sexual también va a estar positiva, ¿no? Entonces, sí. Eso, creo que no se me queda nada. Muy valioso lo que acabas de decir. Gracias, Vale, por tu tiempo, por brindarnos tus conocimientos. Gracias a la gente que nos está mirando. Espero que esto también sea valioso para ustedes, y que con el tiempo se vayan sumando más a este lindo espacio de la frutería que se está construyendo aquí gracias a Gara Cultura. Nos vemos en la próxima semana. Así que ya saben, denle like y síganos. Vamos a estar subiendo estos videos a YouTube, a Instagram, y también va a estar en formato podcast para las personas que quieran seguir esto por Spotify. Adiós.